Buenas tardes, profe. Hola, hijita. Buenas tardes, profe. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, hijita. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, hijita. ¿Cómo Buenas, están? profe. Buenas. Entonces, 2 minutos para que todos ingresen. Después les voy a presentar a nuestros 2 invitados. Ya, pónganse cómodas, siéntense, sentaditas. Fabi, Dana, tienen que prender sus cámaras, todos con cámaras prendidas. Ahora sí. Ya. Ay, no. Prendan sus cámaras. Sí, ya aprendí. Fabi, Andrea, Alison, Jorge, Cepeda, María Oros, tienen que prender la cámara. ¡Ay, no! No sé por qué no la prenden. Bueno, a ver, son 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, nos va a faltar tiempo, por lo que vamos a iniciar la clase. Queridos estudiantes, tengo una noticia muy bonita. Tenemos 2 invitados de lujo, ¿ya? 2 invitados de lujo. Uno es, el primero es el señor Alberto Leiva Machado. Él vive en Cuba, es cubano, ¿ya? Él es oftalmólogo de profesión, tiene una licenciatura en oftalmología, oftalmología. El primero. El segundo es el hijo de un indígena originario aymara, que vive allá en La Paz, en una provincia de La Paz, en la provincia Pacajes. ¿Se dan cuenta? Los 2 son nuestros invitados. Señor Leiva, señor Celestino, muchísimas gracias por estar presente. Les doy la bienvenida y les ruego, por favor, acompañarnos durante más o menos 30 a 35 minutos. Son estudiantes. Soy el profesor Rigo Laura, son estudiantes de la unidad educativa Jesús III Siles, que queda en Cochabamba, más concretamente en la provincia de Sacaba. Ellos cursan el 5º año de secundaria. Entonces, señor Leiva, gracias y bienvenido. Hola a todos. Bueno, como bien dijo su profesor, soy de Cuba, vivo en Cuba, y bueno, es un placer poder acompañarles en la clase, ¿no? Y poder participar con ustedes y aclarar algunas cuantas dudas que quizás puedan tener, ¿no? Sobre su clase y bueno, algunas cosas que quisieran preguntar sobre Cuba, no me voy a oponer a cualquier pregunta que quisieran hacer. Muy bien, muchas gracias. También al señor Celestino Alfredo Segarra, desde el Departamento de La Paz. Un saludo de parte de todos nuestros estudiantes, señor Celestino. Muy bien. Él por si acaso tiene 81 años. 81 años y es un también profesor jubilado, ¿ya?
jubilado, pero es hijo de un aymara indígena. Bueno, entonces con esa presentación vamos a iniciar nuestra clase. Ya, queridos estudiantes, miren, va a ser violento. Yo quiero una clase participativa. Yo no quiero que se callen. Los que todavía tienen las cámaras apagadas, enciéndanlas porque estoy viéndolas. Necesito ver, necesito que participe en esta clase. Probablemente el tiempo sea un poco corto, pero por eso precisamente vamos a hacerlo rapidito. Ya voy a compartir mi pantalla. A ver, vamos a ver. Vámonos acá. Me van a decir si lo están viendo o no, ¿ya? Van a hablar. A ver, vamos a empezar entonces con las diapositivas. He presentado o preparado algunas diapositivas y entonces, el título del tema. Vamos por el título. El título es Diálogo y convivencia con la madre naturaleza en la actual coyuntura. Bueno, diálogo y convivencia con la naturaleza en esta coyuntura. Ese es el título del tema. Entonces, miren que yo les he preparado estas diapositivas. 4 culturas de Bolivia, culturas nacionales, de las 36 que existen, ¿verdad? Porque tenemos 36 en las diferentes regiones, en los Andes, en el Chaco, en la Amazonía. En la Amazonía tenemos como 30 culturas. Las más digamos, no importantes, sino 4 de las 36, acá están los afrobolivianos, los quechuas, los guaraníes y los aymaras, ¿no? Esas 4 son nacionales. Después tenemos 2 culturas de Norteamérica. Acá tenemos a los apaches y a los cheroques. Y de Chile, los famosos mapuches, ¿ya? Y tenemos de África a la cultura zulú. Entonces voy a un poquito mostrarles los lugares donde ellos se encuentran más o menos, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, un ratito. Voy a entrar a Google Earth para mostrarles. Ya. A ver, vamos a irnos a Google Earth. Necesito que vean un poco de qué lugares estoy hablando. A ver, la cultura de los apaches está más o menos por Arizona. Vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a poner aquí apaches. Es una cultura de Norteamérica. Vamos a irnos. Arizona. No sé. Ya, ahora sí. Ahora sí. Miren, ¿en qué parte está Arizona? Más o menos. Más o menos la idea es que sepan, que vean nada más. Estados Unidos. Todo Estados Unidos, ¿verdad? Arizona, miren. Vamos a acercarnos un poquito. Todo lo que es el estado de Arizona. Ahí, de ese lugar, son los apaches. Ahora vámonos a los cheroques, que está en Kentucky, que es otra como provincia o como estado de Estados Unidos. Ahora sí, fíjense, estudiantes, aquí está Kentucky, todo este sector, ¿no? Nos estamos acercando, ahora vamos a alejarnos, Kentucky, ¿no? Todo lo que es Estados Unidos. Rapidito, vámonos ahora a África, Sudáfrica. A ver, les estoy mostrando las culturas de las que un poquito nos ocupan esta clase. El nombre es así. Kawa Zulú, la cultura Zulú.
natal. Ya, ahí está. Miren. Es un estado a las orillas del mar, KwaZulu Natal, de lo que les mostré, la cultura Zulu. Y finalmente vamos a hablar de, bueno, no vamos a hablar, sino les estoy mostrando los lugares de las culturas que les mostré en la diapositiva. De los mapuches, que está en Valparaíso. Valparaíso. Miren, y esto es en Chile. Igual un estado sobre el Océano Pacífico. Vamos a un poquito navegar. Miren, podemos un poco ver, ¿se dan cuenta? Ese es Valparaíso. Bueno, esto ya es una ciudad urbanizada, una ciudad grande, ¿no? Bueno, pero el origen de los mapuches más o menos es este lugar, Valparaíso. Hay muchos mapuches viviendo ya en estas zonas urbanas. Bueno. Ya. Eso quería un poco compartirles. Ahora vamos a continuar, ¿ya? Rapidito. Bien, entonces hemos visto a la cultura apaches en Norteamérica, cherokees, mapuches, zulú, ¿no es cierto? Y bueno, podemos hacer lo mismo con esta herramienta del mapa mundi, pero bueno, no lo vamos a hacer. Ya un poco lo que quiero que vean, conociendo ya estas culturas nacionales y culturas extranjeros, vamos a definir, queridos estudiantes, lo que es una cosmovisión, porque la cosmovisión de estos pueblos indígenas originarios es bastante interesante. Es muy contrario a la cosmovisión occidental. Entonces necesitamos definir qué es una cosmovisión. Ustedes saben bien esto, porque se lleva en filosofía también, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me puede dar un concepto de lo que es la cosmovisión? Alan, ¿tienes alguna idea de lo que es una cosmovisión? A ver, ¿quién puede decirme qué es una cosmovisión? Es la manera de ver e interpretar al mundo. Eso, es una manera de ver e interpretar. Muy bien, hijita. ¿Otro estudiante? ¿Otra señorita? Alison. Es la forma de interpretar y ver, por ejemplo, puede ser cada cultura tiene su forma de expresar se podría decir, un ritual. Ya, está bien, muy bien. Una cosmovisión. La cosmovisión, ¿alguien más puede decirme? Ya, entonces vamos Se trata también del... Dime, hija. Se trata también del conjunto de creencias que permite analizar y reconocer la realidad. Ya. Todas las culturas del mundo, en diferentes lugares, culturas indígenas originarias, tienen una cosmovisión particular, distinta a la que tienen las personas que ya vivimos en las grandes ciudades urbanizadas, ¿no es cierto? Y una cosmovisión es la manera de ver, de observar la realidad, el contexto, ¿ya? La manera de ver la naturaleza, el cosmos, eso es una cosmovisión. Por tanto, es una manera de ver e interpretar el mundo. Lo que significa que las culturas indígenas, los pueblos indígenas, queridos estudiantes, para ellos la cosmovisión indígena
se considera a la naturaleza o medio ambiente, lo que nosotros llamamos, como algo sagrado, ¿ya? Y con vida. ¿Y qué elementos podemos mencionar? Podemos mencionar los bosques, las praderas, los manantiales, los frutos, los animales, la lluvia, el aire, el calor, el frío, el sol, todos los elementos de la naturaleza, toda la biodiversidad, ¿no? Teniendo cada una de ellas un significado simbólico que define la relación de estos pueblos con la tierra, ¿ya? El territorio, el agua y todos los demás recursos. Y estos elementos constituyen la base física, su base cultural y su base espiritual de su existencia. ¿Está clarito hasta ahí? Muy bien. Ahora. A ver, siguen rayando, queridos estudiantes. ¿Quién es el que raya eso? Por favor, estamos con invitados, ¿ya? Tengan un poquito más de respeto. Ya. Ahora sí. Como para estos pueblos todo tiene, o la relación con la naturaleza es de respeto, una relación de respeto, una relación de complementariedad, una relación donde ellos ven a todos los elementos de la naturaleza con vida, ¿no es cierto? Hay otra cosmovisión que es la occidental, ¿no? Dos cosmovisiones confrontados, ¿no es cierto?, que está generando mucho maltrato a la naturaleza, ¿ya? Ahí tenemos a los países industrializados, sobre todo. Eso no quiere decir que nosotros no maltratemos a la naturaleza, pero sobre todo los países industrializados, con sus grandes fábricas, sus grandes empresas, con sus movilidades, es decir, ocasionan un daño a la madre naturaleza. Acá tenemos solamente como listado alguno de ellos, la deforestación, por ejemplo, que vamos a hablar enseguida, los incendios que se provocan a consecuencia de la deforestación, el tráfico de especies salvajes, ese es un tema que vamos a hablar enseguida, las guerras, la primera, la segunda, la guerra de Vietnam y otras que se promueven constantemente en el mundo, y la ambición por el petróleo, ¿no es cierto? Estas son algunas de ellas. Vamos a un poquito analizar uno por uno, ¿ya? La naturaleza está en crisis y es amenazada por una serie de situaciones. La pérdida de la biodiversidad. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir acerca de la pérdida de la biodiversidad? ¿Qué es una biodiversidad? ¿Alguien me puede decir? Es la amplia variedad de seres vivos, ¿no?, sobre la Tierra. Esa es la pérdida de la biodiversidad. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, con el incendio del año pasado en Bolivia, en Santa Cruz, cuántos de animales se han quemado, se han calcinado vivos. Hay una profunda pérdida de biodiversidad ha habido en ese sector. La deforestación, ese incendio que ha ocurrido ha sido producto de una deforestación, no sabemos si son empresas, si son campesinos, pero la situación es que hubo, y a raíz de eso hubo el incendio que ha provocado bastantes muertes, ¿verdad? Ahora, el otro tema es el comercio ilegal de la vida silvestre. El comercio ilegal de la vida silvestre, queridos estudiantes, el tráfico ilegal de especies salvajes está identificado como una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, en La Paz, la feria de la 16 de julio. Ahí tenemos un montón de gente que se dedica al comercio ilegal de todo tipo de especies silvestres, ¿ya? Por otro lado, tenemos la agricultura, la ganadería intensiva.
son las principales fuentes de generación de emisión de gases, eso lo sabemos. Y finalmente el cambio climático. Estos son algunos elementos que contribuyen a contaminar, a destruir la naturaleza. Miren que son diferentes cosmovisiones. En cambio, los pueblos indígenas originarios son muy cuidadosos con estas acciones, con estas conductas, ¿ya? Ahora bien, de la destrucción de la naturaleza surgen o emergen una variedad de enfermedades infecciosas, ¿ya? A ver, vamos a mencionar solamente algunos. El SARS, el síndrome respiratorio agudo. Es un poco hablando del COVID-19. Nosotros le atribuimos esto, ¿no es cierto?, a algún animal, al murciélago, digamos, ¿no es cierto? Mucha gente le atribuye a los animales, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos invadiendo su espacio. Entonces somos nosotros los que provocamos este tipo de enfermedades. Somos responsables con las conductas que demostramos, con las acciones que demostramos, y al final estamos en esta serie de problemas. Es un momento de cambiar. No podemos seguir con las mismas prácticas irresponsables, ¿no? No podemos continuar, porque si seguimos, mañana vamos a tener otro problema y el año que viene tendremos otros problemas. Y bueno, yo creo que es momento de cambiar de manera individual y de forma colectiva, ¿no es cierto? Bien, ahora finalmente lo siguiente. ¿Qué hacemos frente a este maltrato? Cuidar y proteger la naturaleza. Yo siempre les digo, hay diferentes maneras de cuidar, diferentes maneras de proteger. No solamente es llevar o reciclar o reutilizar. Promover un diálogo continuo, un diálogo y una conversación comunitaria. Hablemos con el papá, con la mamá, con los hermanos. Hablemos con los familiares para que haya un cambio cualitativo en sus vidas, ¿no es cierto? Ese es un diálogo, una conversación comunitaria. La vida, no olvidemos que la vida es sagrada, ¿no es cierto? No solamente para el ser humano, sino también para la naturaleza. Así como el hombre tiene derechos, así como para el hombre la vida es sagrada, así también es para la naturaleza. Todo lo que existe tiene vida, todo lo que existe es sujeto de vida, ¿no? Y la conexión con la naturaleza es importante. Resulta que la humanidad se ha desconectado, nos hemos desconectado con la naturaleza y sufrimos este tipo de situaciones, de enfermedades y problemas de salud. Bueno, creo que el tiempo un poco nos apremia. Y vamos a ahora pasar a las preguntas, ¿ya? Preguntemos entonces. Después de esa breve presentación, después de haber un poquito explicado, ¿no?, las diferentes cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios y la cosmovisión occidental, quiero que pregunten, estimados estudiantes. A ver, empecemos. ¿Quién quiere preguntar a nuestro? Yo voy a hacer la primera pregunta a nuestro invitado, al señor Leiva. Entiendo que en Cuba es un poco diferente la vida, ¿no? No es la misma que en los países capitalistas y en los países industrializados, un poco diferente. Entonces, la pregunta, señor Leiva, es ¿cómo ustedes se relacionan, si van el término, con el contexto, con la naturaleza? ¿Cómo es el diálogo con ella? Un poquito puedes explicarnos. Ya, ¿cómo están? Buenas noches.
A ver, trataré de ser breve en las respuestas. O sea, nosotros lo que más hacemos acá es reciclar. Es reciclar esa bolsa de plástico, es reciclar ese papel, esa misma madera que usamos a veces que pensamos que no sirve, ¿cierto? Y la desechamos. En caso de nosotros, ejemplo, vamos a un mercado, ejemplo, la señora del mercado no nos entrega la bolsita de compras. Nosotros tenemos que dar nuestra bolsa de compras, tenemos que reciclar esa bolsa. Una bolsa de compra alcanza para 20 compras aproximadamente. No podemos darnos el lujo de gastar. O sea, la política de acá del socialismo más que todo es darte lo necesario para vivir, no es darte para desperdiciar, ¿cierto? ¿Qué sucede mucho en los países capitalistas? Ejemplo, estamos haciendo una casa y no sé, el albañil nos pide clavos para clavar la madera que vamos a hacer, la casa y demás, ¿cierto? Y vamos y compramos. ¿Y cuántos clavos nos echan a perder en ese momento? ¿Cierto? ¿Y qué sucede con nosotros acá? Nosotros no vamos a comprar. Nosotros ese clavo que ese señor utilizó en su momento, cuando sacamos la madera, que terminamos de usar la madera, lo sacamos ese clavo y lo volvemos a reutilizar. No lo botamos. No podemos, no sé, de algún punto de vista no podemos estar botando las cosas. Siempre tratar de reciclar hasta que ya no dé más. Eso es uno de los puntos que tenemos acá. O sea, la política del socialismo es muy diferente a la del capitalismo. El capitalismo derrocha. El socialismo, o sea, es totalmente lo contrario. Es decir, recicla hasta que ya no se pueda más. Es una de las cosas acá. Qué bueno, ¿No? excelente, muchísimas gracias. Eso es, por ejemplo, un mensaje para todos nosotros de lo que tenemos que hacer, porque al final cada uno de nosotros tenemos una raíz cultural, la nuestra, muchos de ustedes tienen una raíz cultural quechua, yo tengo una raíz cultural aymara y así. Pregunten, por favor, estudiantes, se nos va a acabar el tiempo. Pregunten. Vamos, pregunten. Tengo una pregunta para el señor Luis. ¿Ya? ¿Usted piensa que es bueno vivir en el socialismo? Ya, te respondo. Depende del punto que lo veas. Mucho, por ejemplo, o sea, yo he salido fuera de Cuba, he podido estar incluso en Bolivia, he podido estar en Yungas, conozco Cochabamba, conozco Santa Cruz, conozco, o sea, de su país conozco bastante, ¿no? En este caso, vivir en cualquier país mucho depende del punto que tú lo veas. Yo en Cuba, yo vivo tranquilo porque tengo salud gratuito completamente, cosa que en Bolivia sabemos que si vas al hospital y si no tienes los recursos a veces necesarios, sabes que no te puedes atender. Eso es un buen punto. En la salud. En la educación, la educación aquí es pareja para todos. No tienes que estar pagando a las universidades privadas. La universidad te acepta haciendo un examen, el cual si tú apruebas, entras al examen. Y bueno, y demás cosas, ¿no? Depende mucho del punto que usted tenga, ¿no? El vivir en Bolivia, vivir en Cuba, no por ser socialismo y por ser capitalista, llega a ser diferente. Es la misma vida. Unos con más, otros con menos. Esa es la única diferencia que yo veo. Muy bien, muy bien. Otra pregunta a cualquiera de los dos. Otra pregunta, señoritas. ¿Ninguna? A ver, yo tengo una para el señor Segarra. Él les dije, es aymara, hijo de Aymara, ¿ya? Entonces, lo que quiero un poco que le explique, señor Segarra, a los estudiantes es cómo era cuando usted tenía la edad de estos alumnos, de estos muchachos. ¿Cómo era cuando tenía usted 17, 18 años el medio ambiente? ¿Cómo se relacionaba usted con la naturaleza? Explíqueles un poquito a ellos, porque los tiempos han cambiado, no son los mismos. Su micrófono.
¿Cómo era el tiempo cuando usted tenía 18 años? No hay audio. No tiene audio. Yo tengo, Ya, profe, ya, yo tengo pregunta. una pregunta. Ya. ¿Cómo son los jóvenes ahora? ¿Cómo son ahora los jóvenes de 18 años, 17 años? actualmente? ¿A quién es la pregunta? Al profe, Para don Luis. Para Luis. ¿Cómo lo ve don Luis o señor Luis a la juventud de hoy en día? A ver, ¿cómo respondo esa parte? Bueno, a ver, la juventud como todo cambia, ¿no? Tenemos diferentes conceptos de vida, diferentes maneras de pensar, ¿no? No todos pensamos igual ni somos iguales ante algunas cosas, ¿cierto? Unos somos más atentos, otros menos atentos. Los jóvenes de hoy en día son más, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo puedo plantear? Son menos preocupados. O sea, yo lo veo así, por ejemplo. Yo no conozco, ejemplo, lo que es arrastrar una materia en una universidad. Jamás. No conozco qué es eso. A nosotros quizás nos enseñaron un poco diferente, ¿no? Mira, yo tengo actualmente, bueno, tengo más de 30 años ya, y en lo que a mí me respecta, ¿no? Porque como les digo, no he estado en Bolivia y he conocido muchos jóvenes. A nosotros nos enseñaban a estudiar, a ser responsables con lo que nos dice el profesor principalmente. Si el profesor Rigo acá nos indica que tenemos que estudiarnos, ejemplo, un capítulo completo, no puede ser que yo llegue a la clase al día siguiente y no haya estudiado nada. ¿Por qué? Porque el profesor Rigo hace rato llama a mi familia y mi familia, ya eso era castigo y demás cosas, ¿no? Así esa era mi crianza, la verdad, ¿no? Cuando tenía la edad de 17 años, 18 años. Me divertía como cualquier estudiante, salía con mis amigos, bueno, hacía cosas nomás de jóvenes, ¿no? Pero siempre con mucha responsabilidad, siempre tomándolo todo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy estamos, mañana no sabemos. Y si queremos forjar un futuro diferente a lo que quizás un hermano nuestro o un familiar nuestro tuvo, que, bueno, pudo estar en la cárcel, pudo hacer otras cosas, bueno, nosotros no tenemos que tomar ese camino, yo creo, ¿no? Bien, señor Leiva, muchísimas gracias. En cualquier momento se nos va a cortar porque tenemos prácticamente un minuto, ¿ya? Entonces, voy a mandarles un pequeño trabajo por Classroom. Sin embargo, me gustaría volver con la pregunta. Señor Segarra, ahora tal vez ya no tenemos problemas con el audio. ¿Cómo era el tiempo cuando usted tenía 17 años? Señor Segarra. Bueno, el audio, lamentablemente a veces ocurre esto, ¿no? Tenemos problemas con el audio. Sin embargo, estimados estudiantes, muchísimas gracias por haber estado presente estos 40 minutitos. El tiempo ha corrido, ¿saben eso? Es un problema a veces, ¿no es cierto? Podemos volvernos a reconectar, pero no lo vamos a hacer, solamente he dispuesto 40 minutos. Yo les agradezco bastante, señor Leiva, muchísimas gracias. En otra ocasión seguramente le vamos a estar invitando. Y también al señor Segarra, desde La Paz, muchísimas gracias. Un abrazo, un gran abrazo para usted y para el señor Leiva. Y para ustedes, queridos estudiantes, muchísimas gracias. Y por aquel estudiante que estaba rayando en la pantalla, vamos a enterarnos de quién ha sido. Estoy seguro que es un varón y hay muy pocos varoncitos en quinto. Yo voy a indagar y voy a ver, porque no es eso educación. Eso está completamente mal. Muy bien. Alan, ¿tienes algo que decir de repente antes de que se nos corte? No, profe, está todo bien. Todo bien, ya. Yasmine, ¿tú tienes algo que decir?